Gracias, Padre. Te pedimos que seas tú quien nos hable, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra, que hables a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Y que seas tú volviendo, Padre Yahweh, nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti. Que en este día, Padre Yahweh, aún podamos hacer memoria, un recuento, Padre Yahweh, de nuestras vidas. De dónde estuvimos, de dónde nos has traído y hasta dónde tú deseas llevarnos. Padre, gracias te damos por tu libertad, Padre Yahweh, que tú nos das, y la libertad que traes a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias por la vida, Padre Yahweh, que vivimos el día de hoy, por la vida que tenemos, porque proviene de ti, porque nos rescataste, porque nos sacaste de un mundo, Padre Yahweh, de tinieblas, de un mundo en ataduras, y nos trajiste a una libertad para ser pueblo tuyo. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Sabes? Por esa hermosa libertad que el Padre nos ha dado, que nos ha entregado, que si bien podemos decir que hay luchas, que hay dificultades, que hay aflicciones, Yeshua dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él ha vencido al mundo. ¿Okay? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, aunque tenemos luchas y tenemos aflicciones en este mundo, confiemos en Él porque Él ha vencido. Amén. Dice la palabra que mayor es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si mayor es aquel que está en nosotros, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no hay por qué temer a las luchas, a las adversidades que puedan venir por delante. Amén. Vamos al libro de Devarim. O de Deuteronomio, ¿verdad? Podríamos decir que es el libro de Deuteronomio, pero vemos que parte de ello es una mala traducción que se le dio al libro de Deuteronomio, puesto que la Biblia, la palabra Deuteronomio fue sacada de la Biblia de la Septuaginta, de la Biblia judía, fue traducida al griego, dándole la interpretación. Parte de ello tú puedes mirarlo en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículo 18, dice que el rey cuando se sentara escribiría o redactaría una ley o una instrucción o la palabra de Yahweh, pero vemos que de ahí se le entregó una mala interpretación, puesto que la palabra Deuteronomio del griego proviene, o deutero significa segundo, y la palabra nomio significa ley. Podríamos decir que es una segunda ley, y no es una segunda ley, sino que es la misma ley dada por el pueblo, dada por Yahweh para su pueblo, sino que solamente es una redacción de todos los acontecimientos y de los hechos que suscitaron desde los anteriores 4 libros, que aún dentro del libro de Deuteronomio, parte de los mandamientos que el Padre instruye para el pueblo de Israel no están dentro ni en el libro del Éxodo ni en el libro de Génesis, sino que son, no quiero decir agregaciones, sino que son 70 leyes o mandamientos o mitzvot dados diferentes para el pueblo de Israel, para que una vez que ellos entraran, para que tomaran posesión de la tierra, pues ellos supieran cómo poder tomar posesión de esa tierra que Yahweh les estaba entregando. Y no es que sea una segunda ley, sino que es la misma ley, aún con unas agregaciones que no podemos pasar por alto, porque muchas veces pensaríamos, o se podría pensar, que es simplemente un relato de Moisés, pero qué importante es hacer un recuento aún también en nuestras propias vidas y de poder mirar los hechos y los acontecimientos, que aún cuando Yahweh está hablando para Moisés, para que estas palabras Moisés las hable al pueblo de Israel, el pueblo pudiera saber cómo cuando ellos entraran a esa tierra, ellos pudieran conquistar esa buena tierra que Yahweh les estaba dando. Es si algo que tú y yo podemos tener una similitud a ello. ¿Cuántos de nosotros provenimos de un mundo de tinieblas? Muchos de nosotros estábamos con muchas limitaciones, con tantas ataduras, con tanta esclavitud, y éramos esclavos de este mundo. Y vemos que Yahweh en su gracia, en su misericordia, nos sacó y nos rescató de este mundo. Pero una vez que nos sacó, que nos rescató, era necesario que Él nos diera instrucciones, leyes, mandamientos para poder vivir esa vida de bienestar, esa vida de paz, de shalom que ahora tú y yo podemos vivir. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos de nosotros nuestra manera de vivir
tuvo que cambiar una vez que Yahweh nos rescató del sistema de este mundo. Hubiera sido inútil, permíteme utilizar esta expresión, que Yahweh nos hubiera sacado, que Yahweh nos hubiera traído en la libertad, pero que no nos hubiera dado las herramientas cómo poder caminar en esa vida de bendición, de paz, de shalom, de prosperidad, que Yahweh nos ha traído para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Una vez que Él nos rescató y nos sacó de ese mundo de tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado, al reino de su luz admirable, era necesario que Él nos entregara herramientas, instrucciones y enseñanzas para poder vivir y para poder permanecer en esa bendición que el Padre nos ha traído para nuestras propias vidas. ¿Y cuántos damos gracias al Padre por ello? Porque, sabes, venimos de parte de lo que quiero hablar, o que el Padre ponía en mi corazón mucho, aunque muchos de nosotros vivíamos dentro de una libertad que el Padre nos había dado o nos había entregado. Y por mucho que hablábamos y por mucho que declarábamos o podíamos profetizar y declarar con nuestra boca, no había tanta identidad en nuestras vidas, que aún nuestros propios corazones nos inculpaban y nos hacían saber o ver que tal vez no éramos merecedores de todas las cosas que Yahweh nos había entregado. De que a pesar de que profesábamos ser un pueblo libre, carecíamos de una identidad sobre nuestras vidas, en nuestros propios corazones, y de poder vivir una vida limitada cuando el Padre tiene una vida llena de promesas para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos? Y venimos de un mundo y de un trasfondo de esa misma manera, pero parte de lo que tú y yo podemos mirar, me llama la atención que parte de lo que Moisés empieza a hablar es parte, o empieza a relatar parte de lo que es no la enseñanza, pero tanto era el deseo en el corazón de Moisés que ese pueblo no se perdiera, que este pueblo pudiera tener los mismos valores, los mismos principios. Porque si tú puedes mirar, podemos llegar a un momento en el que Moisés estaba 34 días antes de partir o de ser llevado delante de la presencia del Padre. Y eran 34 días, si tú le quieres llamar, que estaban por delante de la vida de Moisés, antes de que Moisés partiera. Pero Moisés, si tú quieres mirarlo, o el pueblo mismo se encontraba dentro, si tú le quieres llamar, en una encrucijada. Miriam había muerto, parte de los que habían dado con ellos. El sumo sacerdote Aarón había partido. Y Moisés, habiendo y conociendo quien habían guiado y llevado a este pueblo por todo el desierto, y había estado con ellos y los habían guiado y los habían dirigido, si tú le quieres llamar los cabezas o los que estaban por enfrente del pueblo de Israel, estaban a punto de partir, vamos a llamarle de esta manera. Y lo único que había en el corazón de la vida de Moisés es que todo lo que el pueblo pudo haber pasado, toda la travesía de haber salido del Mar Rojo, de la tierra de Egipto, de los prodigios, los milagros, de cómo Yahweh los llevó a un lugar para que ellos pudieran poseerlos, y los llevó por un desierto y los llevó por todo este camino. Lo único que había en el corazón de Moisés era que el pueblo pudiera permanecer y estar en ese legado que Yahweh les había entregado, de poder saber quiénes eran, de dónde venían, cuál era su pertenencia, el legado, la identidad de este pueblo. Puesto que las mismas instrucciones de los capítulos anteriores están tanto en el libro de Deuteronomio como en otras enseñanzas que pudimos mirar, parte de lo que Yahweh ordenaba para el pueblo es: esta palabra que yo te enseño hoy, le enseñarás en todo tiempo, cuando te cuestes, cuando te levantes, cuando te vayas por el camino. No era solamente entregar la palabra, no era solamente el dar un mensaje, pero era el llevar una identidad a una siguiente generación que pudiera tener esa nueva generación sus convicciones. Sabes, muchos de los que estamos aquí hemos tenido luchas, hemos tenido batallas, y hemos librado y hemos tenido adversidades y tenemos luchas, pero sabes, después de nosotros vendrá una nueva generación. Pero ¿cuál es el legado? ¿Cuál es la identidad que tú y yo estaremos dejando a esa nueva generación que viene detrás de nosotros? Y no solamente son parte, todos nosotros venimos a ser parte de un modelo. Y parte de lo que muchos de nosotros, o aquellos que nos siguen o que tienen su mirada puesta en nosotros, están puesta su mirada para seguir los mismos patrones de conducta o los mismos patrones que tú y yo vivimos en esta vida. ¿Y cuáles son los principios, la herencia, el legado que tú y yo estaremos dejando a esa nueva generación que viene detrás de nosotros?
Porque no es solamente una vida bendecida, una vida en paz, una vida llena de shalom, porque puede haber todo eso, pero si no están los principios, los valores de cómo poderse conducir en esta vida, de caminando en los principios y en las convicciones que Yahweh tiene para su pueblo, de nada servirían tantas cosas que pudiéramos dejar a una nueva generación. Si no se tienen las herramientas necesarias para cómo poder vivir la vida que se tiene que se tiene por delante, ¿cuánto lo entendemos? Hay una vida que está por delante. Y muchas veces en nuestras vidas, o tal vez por las luchas que hemos pasado y por las adversidades que hemos tenido en nuestras propias vidas, a veces enfrentamos batallas y tal vez muchos de ustedes ya estuvieron al borde tal vez de un límite y decir, si Yahweh me desea llevar, bueno, que me lleve. Pero hay una convicción que está en tu vida, que tal vez lo que Yahweh te encomendó que tú hicieras en esta vida lo has cumplido y lo has llevado a cabo, y la obra que Yahweh te encomendó que tú hicieras tal vez la has llevado y la has cumplido. Pero no solamente basta eso, sino es de aquella generación que viene detrás de nosotros. Porque la misma historia, si tú miras en el libro de Jueces, capítulo 2, dice la palabra, dice que, vamos a Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 8. Dice, fíjate, y esto ya es después de que Josué muere. Pero vemos que ya podríamos llamarle que es como una tercera generación. Dice, y murió Josué hijo de Num, siervo de Yahweh, a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timad, dice Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte, dice, de Gaz, en el territorio de su heredad. Asimismo fue reunida, dice, con sus padres toda aquella generación. Y se levantó otra generación después de ellos, que no conocía a Yahweh, ni las obras que Yahweh había hecho por Israel. Qué impactante el poder mirar que se levanta una nueva generación y que esa nueva generación que se levanta no la pueda conocer a Él. Yo voy a pedir que pongas tu mano en tu corazón ahí donde estamos por un momento. Padre Yahweh, que en el nombre de Yeshua, mi vida, nuestras vidas de cada uno de nosotros puedan tener ese propósito. Que podamos dejar un legado, Padre Yahweh, a una nueva generación. Que la nueva generación que se pueda levantar, Padre, no solamente pueda poseer la tierra prometida, cosas tal vez que nosotros no poseemos, que no tenemos, pero que esa nueva generación que se levante después de nosotros pueda conocerte a ti, al Rey de todas las cosas, al Elohim que hace milagros, que hace prodigios, pero que sostiene todas las cosas con la diestra de su poder. Que esa nueva generación, Padre Yahweh, que sean nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan detrás de nosotros, puedan tener ese legado, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, parte de lo que es devarim o palabras del libro de Deuteronomio, de las palabras dadas de Yahweh para el pueblo de Israel. Moisés, quien fue usado, y déjame pegarme un poco a mis notas, Moisés, quien fue usado para libertar a Israel cuando se encontraron presos en la tierra de Egipto, esclavos por 430 años. Y el Padre oyó el clamor, si tú lo puedes mirar en el libro de Éxodo, el Padre oyó el clamor de este pueblo de Israel, un pueblo que se encontraba en tanta esclavitud, que se encontraban en ataduras, un pueblo que era un pueblo que había sido tomado, que había sido rescatado por Él, no solamente que fue rescatado después de los 430 años, pero que era el pueblo de Yahweh, como cuando vino esa gran hambruna, Yahweh les permitió que estuvieran por medio de la mano de José, cuando estuvieron en la tierra de Egipto, y se pudieron crecer y multiplicar. Y ese pueblo que había sido llamado por el nombre de Yahweh permaneció por esclavitud por 430 años. Yahweh escucha el clamor del pueblo en Éxodo capítulo 3, creo que es Éxodo capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y el Padre saca a esa generación de la esclavitud oprimida, aunque era un pueblo destruido, de no poder tener una libertad, de que no podían mirar la libertad y poder mirar las multitudes, que las promesas que Yahweh les había entregado a sus antepasados. Aún cuando eran pueblo,
no podían mirar la mano de Yahweh en sus propias vidas, no tenían la libertad, y por su esclavitud, el no poder mirar la multitud de promesas sobre sus vidas que Yahweh les había entregado. Sabes, muchas veces, aunque tú y yo somos parte del pueblo de Yahweh, y que venimos y tenemos una libertad, ¿cuántos damos gracias al Padre por la libertad que Él nos ha dado? Amén. Por la libertad que Él nos ha entregado. Y parte de eso era lo que era ese pueblo. Era un pueblo que había sido llamado por su nombre. Estaban tan atados, tan limitados en la tierra de Egipto. Muchas veces, aunque somos o podemos mirar las promesas o podemos tener las promesas, no hay tanta libertad en nuestras vidas. No vemos la mano del Padre en nuestras vidas, y aún en medio muchas veces hay esclavitud, ataduras y lazos en nuestras propias vidas que nos impiden el poder mirar las promesas que Yahweh tiene para nosotros, a pesar de que Yahweh nos ha sacado y a pesar de que Yahweh nos ha rescatado para que tú y yo podamos vivir una vida en abundancia y podemos ser parte de Yahweh. Muchas vidas como parte de ese pueblo que procesa tener una libertad, se mira muy poco de la libertad que Yahweh les ha entregado para sus propias vidas. Porque a pesar de que por mucho tiempo conocemos de que ser pueblo y que creemos en Yahweh y que sabemos quién es Yahweh, que es Elohim que hace promesas, muchas veces no hemos mirado la mano poderosa de Yahweh obrando en nuestras propias vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Porque muchas veces hay tantas limitaciones, o puede haber tantas ataduras en nuestras propias vidas que no podemos gozar de la plena libertad que Yahweh nos ha entregado como pueblo de Él. ¿Cuánto lo entendemos? Y cuando tú y yo nos encontramos en esas áreas, muchas veces es necesario el tener que mirar cómo están nuestras propias vidas. Dice Números capítulo 33. Una de las cosas, Números capítulo 33, vamos a guardar lugar ahí, ahorita leo. Cuando el pueblo entró para que pudieran entrar a la tierra prometida y en la tierra que Yahweh les estaría dando, una de las cosas que ellos tendrían que hacer tendrían que conquistar las naciones, los habitantes de los alrededores. Sabes, era un pueblo malo que habitaba en aquellos lugares, en aquellas regiones, y el propósito de Yahweh era sacarlos por completo, de no tener una alianza con los demás pueblos, con las demás naciones. Y tú y yo tenemos que ser obedientes cuando Yahweh nos ordena, vamos a ver, Números capítulo 33, versículo 55. Dice, pero si no exterminan, dice, a los moradores de la tierra de delante de ustedes, los que sobrevivan de ellos, dice, serán como aguijones en sus ojos y como puntas de flecha en sus sienes, dice, les causarán aflicción, dice, en la tierra a la cual ustedes, dice, en la tierra en la cual ustedes moren, dice, y les haré a ustedes como pensé hacerle a ellos. Pero vemos que aún en el libro de Josué, Josué capítulo 23, versículo 13, habla algo semejante. Sabes, era conquistar completamente la tierra. La obediencia, voltea con la persona que está a tu mano, con la persona que está a tu lado, perdón, di conmigo, la obediencia determina o determinará el grado de nuestras conquistas. Cuánta obediencia hay en nuestras vidas determinarán las conquistas que tú y yo tenemos por delante. Una de las cosas que Yahweh había sido claro con el pueblo de Israel era que ellos tenían que entrar a la tierra a cual tenían que poseerlas, pero no debían de tomar nada ni poseer nada de las demás naciones, ni hacer alianza con las demás naciones. Mas sin embargo vemos que no obedecieron por completo, y algunos de ellos perdonaron o hicieron alianza con ellos y no los destruyeron por completo. Y la misma palabra dice que si ellos los dejaban vivir en la misma tierra, serían como espinas sobre sus costados. Dice, serían como una aflicción. ¿Para quién? Para ellos. Qué importante es para nosotros el poder entender que el grado de nuestra obediencia determinará nuestras victorias el día de mañana. A la medida que tú y yo seamos obedientes a la palabra de Yahweh, a esa misma manera estaremos condicionando nuestras victorias en el tiempo futuro. ¿Cuánto lo entendemos? Si no aprendemos a ser obedientes con el Padre, muy difícil podemos mirar las promesas cumplidas con nuestras propias vidas. Si vemos que parte de las promesas que Yahweh le había entregado a Abraham eran promesas condicionadas a la obediencia
de que si Abraham era obediente a la voz de Yahweh, todas las promesas que Yahweh le había prometido a Abraham, él se las dejaría ver, no solamente a él, pero también a sus generaciones, a sus hijos. Y vemos que de la misma manera en el libro de Génesis dice la palabra, cuando le hace la promesa a Isaac, le dice a Isaac, dice, por cuanto tu padre fue obediente, recto, íntegro delante de ti, dice, esta es mi promesa que yo extiendo contigo. Pero vemos que las promesas y poder mirar el grado de las bendiciones de nuestras conquistas van ligados o van tomadas de la mano al grado de nuestra obediencia que tú y yo tenemos con el Padre. Porque muchas veces decimos ser pueblo de Yahweh, pero se mira muy poca obediencia de parte de nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Y lo que Yahweh desea es la obediencia por sobre todas las cosas, que podamos ser un pueblo que le crea a Él, que es fiel a Él, fiel a lo que Él ha prometido, a lo cual Yahweh nos ha dado por medio de su palabra. ¿Sabes? No hay otra manera en la cual Yahweh nos pueda mostrar lo que hay dentro de su corazón si no es a través de esta palabra. ¿Cómo conoceremos el corazón del Padre, el amor del Padre para nuestras vidas si no es por medio de esta palabra? Que cuando tú y yo la escudriñamos, echamos mano a ella y miramos y meditamos en esta palabra, esa palabra es la que trae éxito para el día de mañana, para nuestras vidas. Como le dijo Josué, esta palabra que yo te doy, dice, de día y de noche meditarás en él, dice, y entonces harás prosperar tu camino para que todo lo que hagas tengas éxito. Pero no era solamente el éxito porque miraba y escudriñaba esta palabra, sino era por medio de la obediencia que Yahweh estaba mostrando, o este hombre estaba mostrando a través de esta palabra. Cuando tú y yo, entre más meditamos y buscamos en su palabra, mayores son las instrucciones y mayor podemos conocer cuál es el corazón del Padre para poder obedecer y andar en pos de sus mandamientos. ¿Cuánto lo entendemos? Es cuando un padre o cuando un hijo está tan apegado a su papá o está tan apegado a mamá, que tú lo puedes mirar y tal vez no hace falta que papá o mamá le diga tantas cosas, simplemente con que le hizo un ojo, ya ¿cómo decís? Le ciñó la ceja, ¿verdad? O hizo un ceño con la cara. Ya sabe, conoce el corazón de su papá o de mamá, que si sigue va a ir mal. De la misma forma, cuando tú y yo conocemos al Padre y miramos que las cosas que Yahweh nos ha dado es para nuestro bienestar, para nuestro cuidado, para que nos vaya bien en esta vida, que lo que Yahweh nos pide, que lo que Yahweh nos ordena es con el fin de hacernos bien en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? De que por muchas cosas que a veces no podemos entenderlas, ¿sabes? Hay cosas que no entendemos, o que tal vez a mucha gente le cuesta trabajo poder entenderlas o poderlas comprender. Pero cuando solamente conocemos que lo que Yahweh nos pide es para nuestro bien, para nuestro propósito, para hacernos bien, porque los planes que Él tiene para nosotros, dice la palabra, son planes de bien y no de mal, que por muy difícil que pueda ser comprender algo que Yahweh nos ordene y nos pide en su palabra, podemos tener la certeza y la convicción de que es para nuestro bienestar y para nuestro bien cuando lo entendemos. Que cuando tú miras a un hijo que está haciendo mal y que tal vez tú le corriges, de que tal vez tú lo exhortas y de que tal vez el hijo se puede molestar y molestar contigo, con papá o con mamá, muchas veces las palabras que salen de tu boca, de tu corazón, ¿sabes una cosa? Tal vez el día de hoy no entiendes o no sabes por qué te lo digo, pero un día vas a crecer y entenderás por qué te digo estas palabras, por qué te las estoy diciendo. Tal vez en ese momento no comprende, pero tú sabes, tú que tienes un camino por delante y una vida más por delante que has vivido, sabes que si Él sigue en ese camino y en ese andar, no será un camino de bienestar para su vida. Pero que cuando andamos en pos de la obediencia de los caminos de Yahweh, podemos cosechar frutos en medio de esa vida, de podemos mirar las promesas reflejadas sobre nuestras propias vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Pero es necesario que entendamos esa palabra. Sabes, la bendición vuelvo a repetirlo, determinará el grado de nuestra conquista. Aunque era un pueblo que estaba limitado y el Padre los llevó al desierto y le mostró sus caminos. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 1. Dice: al tercer mes después de la salida de los hijos de Israel de Egipto,
En ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Dice el desierto de Sin, dice, y habiendo partido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Dice, y allí acampó Israel. Solamente habían transcurrido 3 meses después de haber salido de la tierra de Egipto. Llegan hasta este lugar y después de salir de la tierra de Egipto los lleva al desierto. Entraron al desierto. ¿Sabes por qué el Padre permite desiertos en nuestras vidas? Inmediatamente salen de la tierra de Egipto y inmediatamente después de que salen, Yahweh los lleva al desierto. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, los desiertos son buenos en nuestras vidas. Los desiertos nos sirven para hacernos bien a nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? ¿A quién le gustan pasar por desiertos? Aunque no lo entendemos, Yahweh sabe el propósito de ese desierto en nuestras vidas. Y es con el fin de hacernos bien en esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? Como hijos, como tú y yo podemos hablar como a hijos, decirle, no hagas esto, haz esto, el otro. Y aunque el hijo no entiende, tú sabes por qué eso lo estás diciendo. Y de la misma manera, cuando Yahweh nos lleva al desierto, el desierto es para hacernos bien. Aunque no entendemos, aunque no sabemos por qué Yahweh nos permite pasar por esos desiertos, al final de ello tú y yo podemos mirar el resultado de haber pasado por ese desierto, en el que podemos mirar la mano poderosa de Yahweh obrando en nuestras propias vidas. Sabes, para el pueblo de Israel, el pasar por el desierto para el pueblo de Israel fueron momentos agridulces. ¿Por qué agridulces? Porque fueron momentos agrios. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por desiertos? Algunos más que otros, otros menos, pero al final de cuentas todos hemos pasado por un desierto en nuestras vidas. ¿Y por qué fueron momentos agrios? Porque en medio de los desiertos hay sufrimiento, hay dolencia, hay lloro, hay tantas cosas que puede haber en esos desiertos. Desesperación, aflicción, angustias, tantas cosas que puede haber en medio de esos desiertos. Y son momentos agrios, pero a la misma vez son momentos dulces, en los que tú y yo aprendemos a experimentar la mano poderosa de Yahweh obrando en nuestras vidas. De aunque muchas veces, aunque no miramos el final del túnel, podemos tener la certeza y la seguridad de que Yahweh va al lado de nosotros, de que Yahweh en todo nuestro proceso, en medio de nuestra aflicción, Yahweh nos ha acompañado, porque Él dijo, porque nunca te dejaré y porque nunca te desampararé, ni porque Él abandonaría la obra que Él ha hecho en nuestras propias vidas. Y podemos estar seguros de que aunque hemos pasado luchas, adversidades, tribulaciones, Yahweh ha estado en medio de nosotros, que cuando hemos necesitado de esa palabra de aliento que venga tal vez de alguien, sabes, no ha llegado de nadie, sino ha llegado a través de esta palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Muchos, si yo te puedo contar parte de mi experiencia, y sé que si Yahweh lo permite, todavía hay cosas que están por delante, muchas cosas por aprender. Y tal vez hay desiertos tal vez por delante que tendré que experimentarle de una manera diferente. Pero si algo que el Padre dejó tan marcado y tan grabado, fue como en el año 2013, cuando por una enfermedad vino a la vida de la pastora, y te estoy diciendo algo que fue mal diagnosticado, y que fueron noches, yo creo que en los que dormía 3-4 horas por meses. Pero siempre al final de ese momento trataba de mostrarme fuerte, y cuando ella podía dormir, no era lo único que podía hacer, era correr a la sala, abrir la palabra, orar y esperar que en ese momento viniera una palabra de ánimo y de aliento del Padre. Que esa fuera tu medicina, tu motor del día de mañana, del día siguiente, para poderte levantar, de poder estar firme y poder tener una cara hacia adelante. Y a veces es difícil cuando estás creyendo plenamente, confiando en Yahweh. Pero Yahweh te permite por esos procesos en medio de tu vida, en esas aflicciones, para sacar lo mejor que hay en ti, en tu propia vida. Para exprimirte, para sacar ese aceite fresco que hay en tu vida, que puede haber en la vida de cada uno de nosotros. ¿Tú te imaginas el tener que
que viniera la gente todos los días orando, porque en medio de los desiertos tienes dos opciones: o entiendes o tratas de entender lo que Yahweh está haciendo, o te quejas y echas todo por la ventana y levantas tu mano y tu puño en contra de Yahweh, como hizo el pueblo de Israel en medio del desierto, que cuando venían las luchas, las aflicciones y las tribulaciones, lo primero que hacían era salir la queja de la vida y el corazón de ellos. Porque eso es lo que muchas veces pasa en los desiertos. O viene nuestra queja, nuestra inconformidad, o damos gracias a Yahweh por lo que Yahweh está haciendo en nuestras vidas. Porque pruebas no pasadas en nuestras vidas son pruebas que van a ser repetidas en algún momento o en algún área de nuestras vidas, tarde o temprano. Yahweh nos va a volver a poner en esa misma prueba, en esa misma circunstancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El pueblo de Israel constantemente, lo que para el pueblo de Israel era algo pequeño, unos días de distancia de poder entrar a la tierra prometida. Porque dice la palabra, dice que en aquel mismo desierto, dice en aquel día, a los 3 meses llegaron a la tierra, dice, y luego Yahweh les entregó los mandamientos para que ellos pudieran entrar y poseer la tierra prometida. Mas sin embargo fueron 40 años para el pueblo de Israel. Lo que eran solamente unos días de distancia, fueron 40 años. Pero ¿cuál era el principal problema con el pueblo de Israel? La queja constante y constante. Y sabes, no entraron a la tierra prometida no porque Yahweh no haya querido, sino porque ellos no quisieron entrar a la tierra que Yahweh les estaba dando. Número 1, porque era la queja constante. Porque cuando vinieron las pruebas, las luchas, ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Para qué Yahweh nos sacó de la tierra de Egipto? Ojalá hubiéramos muerto. Salen de la tierra de Egipto, cruzan el desierto, y ya una vez que están fuera, dice, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y constantemente era una inconformidad en el pueblo de Israel. Tanto que es así cuando enviaron los espías, y parte del relato del libro de Números, capítulo 1 hacia adelante, y vemos todas las cosas que Moisés empieza a relatar. Dice, porque envían mensajeros y se les pareció bien, en lugar de que ellos estaban a las puertas de poder entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y enviaron mensajeros, pero en lugar de dar gracias por el reporte de que estaban a las puertas de poder entrar, de que habían ya sido toda la travesía en el desierto, estaban a nada de poder entrar. Mas sin embargo nuevamente vino la queja del pueblo de Israel, porque miraban las limitaciones, las dificultades que estaban por delante frente de sus propias vidas. Y los desiertos también nos muestran, dice Yahweh, dice, y te pasé por este vasto desierto para mirar y ver qué es lo que había en tu corazón. Si guardarías los mandamientos de Yahweh o no guardarías los mandamientos de Yahweh tu Elohim. Sabes, en ese momento tenía dos opciones: o me molestaba y me quejaba, o le pedía a Yahweh que me dejara entender por lo que Él nos estaba pasando, y de darle gracias y de decirle, Padre, que nunca mi confianza sea quitada de ti. Yo sabía que si no pasaba, Yahweh me iba a volver a regresar en algún momento, en alguna área. Pero Yahweh nos permite pasar esos desiertos para mirar lo que hay dentro de donde. Sabes, cuando las cosas están mal, ¿es fácil creer a Yahweh cuando las cosas están bien? Sí. Ahora sí, como luego dicen, cuando la vida pinta todo de color de rosa, pues no hay ningún problema de creerle a Yahweh, porque estamos bien. Pero cuando viene la lucha y la aflicción, los desiertos, es cuando verdaderamente mostramos lo que hay dentro de nuestros corazones. Si sigue habiendo esa confianza al Padre, o no la hay, o simplemente están nuestras quejas y nuestra inconformidad delante de Él. Y eso es precisamente lo que Moisés estaba hablando para este pueblo. Deuteronomio capítulo 8,
Estamos ahí, Deuteronomio capítulo 8, dice la palabra. Dice, cuidarán de poner por obra todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. Dice, para que vivan y se multipliquen y puedan entrar a poseer la tierra que Yahweh Elohim juró a sus padres. Recuerden todo el camino por el cual Yahweh Elohim los ha conducido durante estos 40 años. Dice, por el desierto. Dice, para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer lo que había en tu corazón, si guardarías o no los mandamientos de Yahweh. Sabes, él necesita, o Moisés necesitaba relatarles al pueblo de Israel, a esa nueva generación que estaba a nacer, con el fin de que se identifiquen, de que se conectaran, de que recibieran el legado de sus antepasados. Dice versículo 3, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 en adelante. Dice, y él te humilló y te hizo sufrir, dice, hambre, aunque te alimentó con el maná, dice, que tú no conocías, dice, ni habían conocido tus padres, para mostrar, dice, que no solamente de pan vive el hombre, sino de lo que procede de la boca de Yahweh vive el hombre. ¿Cuántos entendamos eso? Dice la palabra, alguna traducción dice para mostrarte, dice alguna otra traducción dice para hacerte bien. Sabes, el desierto sirve para hacernos bien, pero fíjate, dice, te humilló y te hizo pasar hambre, aunque te alimentó con el maná que tú no conocías ni habían conocido tus padres. Dice, para mostrar, dice, que no solamente pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Elohim. Dice, tu ropa nunca se desgastó sobre ti, ni tus pies estuvieron descalzos durante estos 40 años, a fin de que comprendas en tu corazón que Yahweh tu Elohim te disciplina, tal como un hombre disciplina ¿a quién? A su hijo. ¿Sabes? Todo lo que Yahweh hace es con el fin de hacernos bien. Y aquí vemos una exhortación a esta nueva generación que está por nacer en el desierto. Versículo 6 dice, guarda los mandamientos. Dice, guarda los mandamientos, dice Yahweh tu Elohim. Dice, guarda los mandamientos de Yahweh tu Elohim, dice, andando en sus caminos y mostrándole reverencia. Dice, porque Yahweh tu Elohim te introducirá a una tierra, dice, de corrientes de agua, de manantiales, de pozos que fluyen de los valles y de los montes, de la tierra del trigo y de cebada, de las vides, de las higueras, de los granados, de la tierra de olivos, ricos en aceite, dice, y de miel. Dice, tierra la cual comerás el pan sin escasez. Dice, donde nada te hará falta. Tierra cuyas piedras son hierro, dice, cuyos manantiales, dice, y cuyos montes puedes extraer bronce. Entonces comerás hasta saciarte y bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que Yahweh tu Elohim, que dice la palabra, te ha dado. Sabes, así es cuando tú y yo caminamos en la obediencia a la palabra de Yahweh. Dice, cuídate de no olvidarte de quién dice la palabra. Guarda los mandamientos, dice, porque Yahweh tu Elohim te introducirá en una tierra. Dice, y no te olvides, dice, versículo siguiente, versículo 11, dice, ten cuidado, dice, de no olvidarte de Yahweh tu Elohim, sino que guarda sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, los cuales yo te ordeno hoy. Dice, para que cuando comas hasta saciarte y construyas buenas casas para que habites, para que las habitares. Dice, cuando tus ovejas, tus vacas se hayan multiplicado y la plata y el oro se te multipliquen. Dice, y cuando todo lo que tengas se te multiplique. Dice, no se enaltezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Dice, y te condujo por este vasto y terrible desierto, dice, de lugar de vallisco, dice, escorpiones, de lugares áridos, dice, donde no había agua, dice, y quien hizo brotar agua para ti de la roca del pedernal. Dice, te alimentó en el desierto con el maná, el cual tus padres no habían conocido, dice, con el propósito de humillarte y de ponerte a prueba, dice, para hacerte bien. Sabes, cuando tú y yo caminamos en la obediencia de Yahweh, y todas estas cosas vienen a nuestras vidas y te alcanzan, y todas las cosas se te multiplican en nuestras vidas. Yahweh da una instrucción, dice, nunca se te olvide que es Yahweh tu Elohim que te ha dado todas estas cosas. ¿Cuántos entendamos eso? Todo lo que tú y yo tenemos, lo mucho, lo poco que tú le puedas llamar, porque yo digo, no es mucho ni poco. Dice Pablo, dice, porque he sabido vivir en la escasez
y en la abundancia. Pero en medio de todas las cosas es tener un corazón agradecido ¿con quién? Con Yahweh. No importa por lo que tú puedas tener, lo que tengas, lo que poseas, nunca se te olvide que es Yahweh tu Elohim que te lo ha dado, o que nos lo ha dado, y que no es por la diestra de justicia y la diestra de nuestro poder que hemos tenido los logros en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: todo lo que tenemos es porque a Yahweh le ha placido darlo y multiplicarlo en nuestras vidas. No es por nuestra justicia y no es por nuestras obras. Podemos tener mucha capacidad de poder hacer riquezas y de poder hacer las cosas y ser muy capaces, y como dice la gente, de muy entrones, y poder salir adelante en medio de las adversidades, de las aflicciones. Pero en el momento que faltan las fuerzas y el soplo de vida sobre nuestras vidas, todo se acabó. ¿Cuántos lo entendemos? Di conmigo: es Yahweh quien nos da las fuerzas para hacer las cosas. A propósito de esto, ¿cuántos dimos gracias a Yahweh en este nuevo día? No digamos, ¿verdad? Y si todos dijimos amén, qué bueno que fueron todos, ¿verdad? Pero ¿cuántos aprendemos a darle gracias a Yahweh cada día? De darle y decirle: Padre, gracias, porque un día más tú has soplado aliento de vida sobre nuestras vidas, porque nos has dado el vigor, las fuerzas para podernos levantar de nuestra cama, de poderte servir y de poder hacerte obra y poderte glorificar a ti. Como dice tu palabra, que todo lo que respire alabe a Yahweh. Que si tú nos has dado vida, nuestras vidas sean para alabarte y para glorificarte a ti. ¿Sabes? Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana la misericordia de Yahweh es nueva sobre nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Cada día, amados. Y yo sé que traía mucho para hablar, pero, ¿sabes? Simplemente quería hablar lo que el Padre ponía en mi corazón. Cuando tú y yo aprendemos a ser un pueblo que es agradecido, di conmigo: un pueblo que es agradecido es un pueblo que recibe. Cuando tú y yo aprendemos a ser agradecidos con el Padre es fiel para darnos, para bendecirnos. Por eso es importante que en cada momento dice, fíjate lo que dice, parte de lo que leíamos. Dice: y una vez que te hayas saciado, dice, glorificarás y darás gracias ¿a quién? A Yahweh. Muchas veces es bueno de que damos gracias al Padre por la provisión de los alimentos. Pero dice la palabra, dice: pero una vez que te hayas saciado, una vez que comiste y que te saciaste, dice, le des gloria a Yahweh o glorifiques a Yahweh. De que cuando oramos por los alimentos que Yahweh nos ha proveído, por nuestras mesas, por nuestras alacenas, una vez que comemos y que nos saciamos, digamos: Padre, gracias por tu provisión. Gracias porque has saciado nuestras vidas, nuestros cuerpos de alimento, y por ello te damos gracias. ¿Sabes? Es aprender a ser agradecidos con lo que el Padre nos ha dado. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. ¿Sabes? Era como un recuento todo lo que Moisés estaba relatando a una nueva generación, para que cuando esa nueva generación pudiera entrar, pudiera tener las armas sobre sus vidas, de cómo poder conducirse en medio de esta tierra, cómo poder andar en pos de la obediencia de los caminos de Yahweh, para poder poseer esa buena tierra que Yahweh les estaba dando. ¿Sabes qué importante es, o cuántos damos gracias al Padre por sus mandamientos, por sus instrucciones, que no eran parte tal vez de nuestra identidad como pueblo, pero que eran tan importantes para podernos conducir en medio de esta libertad que Yahweh nos ha entregado? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, por tu enseñanza a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y te pedimos, Padre, que tu palabra siempre esté de continuo, Padre Yahweh, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te quedemos a conocer, Padre, a una siguiente generación tu camino, tus instrucciones, el legado, la herencia
así como lo estuvo en la vida y en el corazón de Moisés, de dar a conocer ese pueblo, Padre Yahweh, tu enseñanza, tu instrucción. Ayúdanos, tu palabra dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza, para instrucción nuestra. Que a pesar de que Moisés les había entregado y les había dado la ordenanza a una nueva generación para que no se olvidaran de ellos, vemos que aún tu palabra, Padre Yahweh, en el libro de Jueces, dice que después de la muerte de Josué, hubo una nueva generación que se levantó, el cual no te conoció a ti. Que en nuestras generaciones no suceda de esta forma, de esta manera. Que detrás de nosotros pueda haber una nueva generación que te conozca a ti, que conozca tu propósito, tu voluntad, tus principios, para poderse conducir, Padre Yahweh, en medio de esta vida, que cada vez más y más vemos que se va corrompiendo, Padre Yahweh. Que esa nueva generación pueda tener tus principios y los valores en sus vidas y en sus corazones. Porque no basta, Padre Yahweh, solamente con traer a nuestros hijos a la iglesia, pero es el que ellos te puedan conocer a ti. Que siempre te esté tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para darla a conocer a ellos. Como dice tu palabra en el libro de los Salmos, que una generación a otra haría conocer tus hechos portentosos. Que así, Padre, pueda suceder en nuestras vidas. Que demos a conocer tus hechos portentosos de una generación a otra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Y todos decimos, amén y amén. Si puedes extender tus manos, que el Padre sea quien los despide en esta hora. Yevarejeja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.